Y el mensaje se titula ¿Cómo hallar fortaleza en tiempos difíciles? Y estamos viviendo un tiempo muy, muy, muy difícil. Amén. ¿Cómo hallar fortaleza en tiempos difíciles? Dios es bueno y está con nosotros ayudándonos. Amén. Y vamos a leer el Salmo 46, versículo 1 al 11. Dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario y las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará a clarear la mañana. Bramaron las naciones, titubearon los reinos, dio él su voz, se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Óigalo bien. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Venid, ved las obras de Jehová, que ha puesto asolamientos en la tierra, que hace cesar las guerras. Y yo también le diría que hace cesar las pandemias hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Amén. Y no ha de faltar que a veces sobrevengan momentos difíciles, de los cuales en ocasiones no sabemos cómo ni podemos salir de ellos, porque no tenemos la suficiente fortaleza para enfrentarlos. Sucede que algunas veces nos rendimos y nos sobrevienen las consecuencias. Pero el Salmo 46, a través de sus palabras, nos comparte la enseñanza de cómo hallar fortaleza cuando llegan los momentos difíciles en nuestras vidas. ¿Cuáles serían las maneras de hallar dicha fortaleza? Siguiendo las palabras de este hermoso salmo. Y podemos descubrir algunas maneras, podemos hablar de unas maneras de hallar fortaleza en momentos difíciles. Y una primera manera es dejar que Dios sea tu fortaleza, sea mi fortaleza. Amén. Dejar. Amén. Qué hermosas palabras de confianza para comenzar un cántico del pueblo de Dios, donde dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Salmo 46:1. Cuando utiliza la palabra nuestro, y lo utiliza dos veces en el primer versículo, el autor de este salmo está identificando que habla no por él, sino por todo el pueblo de Israel. El contexto de sus palabras al hablar de amparo y fortaleza y de auxilio nos indican que se trata de elementos necesarios para defenderse de las guerras que constantemente les hacían sus enemigos. Las ciudades de estos israelitas no eran ciudades bien fortificadas, no estaban militarmente y estratégicamente y geográficamente preparadas para los momentos difíciles de guerra, por lo que su único recurso de salvación es Dios. Cuando el salmista dice que Dios es nuestro pronto auxilio, está testificando que ellos
la nación entera, habían comprobado con anterioridad que cuando habían estado en momentos difíciles, Dios les había auxiliado con toda prontitud necesaria. En ese momento que el autor de este cántico escribe cada una de estas palabras, todos los habitantes de las ciudades de Israel tenían todos muy bien claro que Dios es la mejor fortaleza, que el ser humano es protegido, puede temer, pero si usted verdaderamente confía y cree, entonces es necesario dejar que Él sea la fortaleza de cada vida, así como la fortaleza de todo un pueblo o una nación. En estos momentos, amados, nos toca a todos, a todo el ser humano, dejar que Él sea nuestra fortaleza. En este momento que estamos viviendo, dejar que Él sea nuestra fortaleza. Nos lo está diciendo, que Él es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Y estamos en una tribulación no muy buena, no muy fácil, pero hay que dejarlo, que Él sea nuestra fortaleza. Amén. No haga las cosas por sus propios medios. No busque otros medios para decir, no, es que yo voy a salir de esto porque allí me van a ayudar con esto, no. Aquí el único para el problema que de pronto pueda estar pasando fuera del que estamos viviendo a nivel mundial, de pronto puede haber alguna situación personal, familiar, económica, de salud. ¿Qué tenemos que hacer? Dejar que Él sea nuestra fortaleza. Esto es, como primer punto, deja que Dios sea tu fortaleza. Una segunda manera, como punto 2, no temas, óigalo bien, no temas por la magnitud de los problemas. Amén, Gina. Amén, María Rodríguez, bienvenidas. No temas por la magnitud de los problemas. El de ahora es magnitud mundial. Que al menos fuera una ciudad, un barrio, es magnitud total, mundial. ¿Y qué nos está diciendo esta mañana el Señor a través de este mensaje como segundo punto? No temas por la magnitud de los problemas. Ahora que el cántico está avanzando, observemos el grado de confianza que expresa la fortaleza que su autor sentía porque Dios era realmente su amparo y fortaleza. Y es el suyo y es el mío, nuestro amparo y fortaleza. Dígalo, Dios es mi amparo y fortaleza, declárelo con su palabra. Y mire que Él continúa diciendo, por tanto, dígalo bien, por tanto, no temeremos. ¿No qué? No temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Salmo 46, versículos 3. Mire que la primera reacción del salmista en este Salmo 46 es, por tanto no temeremos. Eso te está diciendo el Señor a ti, a mí, para tu familia, a tu nación. Por tanto no temeremos. ¿Cuántos dicen amén? No se le olvide, por tanto no temeremos. Y decir no temeremos suena muy sencillo, pero cuando hay situaciones de peligro, cuando hay problemas que sobrepasan cualquiera de nuestras capacidades, pueden llegar los temores. Ninguno de nosotros ha estado en circunstancias como las que describen en estos dos versículos, en los que el salmista, en un lenguaje deliberadamente exagerado para ilustrar lo peor que puede pasar en este mundo, como que la tierra sea removida, que los montes se derrumben al mar,
que los océanos se desborden y sepulten todo el planeta. Este cuadro de catástrofe expresado por el salmista sugiere que aun cuando los enemigos de la ciudad de Jerusalén la atacaran con todas sus fuerzas, Dios los ayudará a estar firmes. El salmista puede regocijarse convencido de que la ciudad de Jerusalén y el país entero, aunque sean atacados por grandes enemigos, están seguros ¿en quién? En el Señor. Y no hay por qué temer, porque Él será el pronto auxilio. ¿De quién? De su pueblo, que somos ustedes y nosotros, y cada uno de los hijos en particular. Y esto nos enseña que no debemos temer por la magnitud de los problemas o momentos difíciles que llegan a nuestras vidas, mientras sea la fortaleza de nuestras vidas. Mire que en la historia del pueblo de Israel hay muchos casos en los que tuvieron que enfrentar a enemigos fuertemente armados y con ejércitos superiores en elementos. Solo como por ejemplo podemos considerar el caso del rey Asa de Judá, cuyo ejército en total eran de 580,000 soldados. Quien tuvo que enfrentar a su enemigo Sera con un ejército que era 1,000,000 de hombres. Amén. Mire la diferencia. Los de Asa solamente tenían escudos, lanzas y arcos, pero los de Sera tenían hasta 300 carros de guerra, los mejores de aquella época. Sin duda que es un enemigo grande, pero un hombre como Asa no tuvo por qué temerle, sino solamente acudió ¿a quién? ¿A quién es que acude usted y yo? A Dios en oración. ¿Él acudió a quién? A Dios en oración. ¿Y qué le dijo? Allá en 2 de Crónicas 14:11. Oh Jehová, para ti no hay diferencia alguna en dar ayuda al poderoso o al que no tiene fuerzas. Ayúdanos, oh Jehová Dios nuestro, porque en ti nos apoyamos y en tu nombre venimos contra este ejército, oh Jehová. Tú eres nuestro Dios. No prevalezca contra mí el hombre. Amén. Para ser fortalecido en momentos difíciles, simplemente no temas a la magnitud de los problemas y acude a apoyarte en aquel que es más grande que dichos problemas, Dios, porque Él es ¿qué? Nuestro amparo y fortaleza. La magnitud que tenemos ahora con este enemigo invisible es muy grande. La magnitud es grande. Mire cuántas personas se ha llevado. Mire cómo tiene al mundo. Pero nosotros tenemos a alguien más poderoso, a nuestro Dios, para guardarnos de esta pandemia, para sanar a ese familiar, para restaurar ese hogar, para guardar a nuestras familias, para restaurar nuestras naciones. Amén. Aquí un ejemplo. ¿Qué hizo él cuando vio que sus ejércitos estaban equipados? Y es lo que usted y yo tenemos que hacer cuando hay esas situaciones difíciles. Acudió a Dios ¿en qué? En oración. Que es lo que no hacen muchos. Acudir a Dios. Se llenan de temor, se llenan de miedo, de todo. Y a Él es que tenemos que ir. Recuerde, no temas por la magnitud de los problemas. Una tercera manera de hallar fortaleza en esos momentos difíciles es: confía en que Dios está contigo. ¿Cuántos dicen amén? Confía en que Dios está contigo. ¿Cuántos confían a esta hora de que Dios está con nosotros? Que nuestros hogares van a ser guardados, nuestros familiares donde esté van a ser guardados. Y nada de esto que está sucediendo nos va a afectar. Dios está con Jessica, por ejemplo, Mariela.
está con ustedes y Él tiene el control de todo. Está con el rey Samuel, porque Samuel es un rey ahí, don Samuelito. Amén. En este salmo precioso podemos observar una oración gramatical que con la intención de enfatizar una realidad se repite 2 veces. En el Salmo 46, 7, Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. ¿Quién está con nosotros? Jehová de los ejércitos. ¿Quién es nuestro refugio? Dios. Cuando Dios se propone hacer algo es porque Él personalmente va a estar allí. Amén. Él personalmente, ¿qué? Va a estar allí. Pues cuando Dios formó a su pueblo Israel, su presencia estuvo de continuo desde que llamó a Abraham, el padre de la descendencia que tomó como pueblo. Siempre estuvo con ese pueblo. Él personalmente los defendía de cualquier ataque externo, pues nadie podía tocar a su pueblo, pues era como tocar la niña de sus ojos, y todos sabemos que todo el mundo siempre se ha querido levantar contra Israel en la actualidad y no han podido hacer nada. Amén. Él los sigue defendiendo. Amén. Ahora que Dios formó a su iglesia, con aquellos por quienes Jesucristo pagó la deuda de sus pecados, el mismo Jesús, quien es Dios con nosotros, el Emanuel prometido, dijo que aunque físicamente se regresaba a su origen celestial, estaría con sus discípulos. Y usted y yo somos discípulos de Él. ¿Y qué dice Mateo 28:20? ¿Qué les dijo? Todos los días hasta el fin del mundo. Él está con nosotros. Él sabe todo esto que está pasando. Él sabe cómo está tu situación familiar. Pero Él lo ha dicho, que está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Con más razón, amigo, amiga, hermano, hermana, los creyentes debemos confiar en la gloriosa presencia, aunque invisible, de Dios en nuestras vidas, en nuestra familia, en la iglesia y aún en el mundo en que vivimos. La presencia común de Dios es una realidad en cada milímetro del universo y en cada ser humano. Pero de manera particular su presencia salvadora y protectora es una realidad para cada uno de los miembros de su pueblo. El salmista admitía el carácter defensor de Dios a su favor y le llama Jehová de los ejércitos. Porque aunque enfrentaran ejércitos poderosos, Él hacía con toda seguridad que su pueblo saliera victorioso, y la razón que el salmista reconoce y proclama como causa por él que salían de sus momentos difíciles, y era ¿por qué? Porque Dios está con nosotros. Y porque Dios para ellos, como dice el salmista, era nuestro refugio. A pesar de que sus ciudades no tenían refugios de alta seguridad para defenderse, pero por encima de esa seguridad, por encima de los muros, de lo que decía, ellos sabían que su refugio era el Señor, no era ese muro ni lo que estuviera ahí alrededor. El refugio era su Señor, nuestro amado Señor. Y una cuarta manera de hallar esa fortaleza en momentos difíciles es recordar lo que Dios ha hecho por ti. Amén. Dentro de este hermoso cántico de confianza, el salmista hace una invitación poética para recordar las obras que Dios había hecho con su pueblo tanto en el pasado como en el presente. Pues les dice, venid, ved las obras de Jehová, que ha puesto asolamientos en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. Salmo 46, el versículo 8 y 9. Y aquí lo que el salmista quiere que sea recordado es todo lo que Dios había hecho por ellos como nación.
y que beneficiaba a cada ciudadano en particular. Dios puso asolamiento en la tierra, arrojando a los habitantes de aquella tierra que Dios les dio como heredad para que se establecieran a vivir. No importa si estaban en las fronteras del África, en Egipto o en los fines de la tierra, donde comienza el mar Mediterráneo, Dios les favorecía para que ningún enemigo les quitara el territorio que Dios les entregaba. Cuando el salmista dice de Dios que quiere que quiebre el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego, se estaba refiriendo poéticamente a todos aquellos eventos de guerra en los que Dios no permitió que el arma de los enemigos lograran su objetivo en contra del pueblo de Dios. Recordar esta gracia de Dios contribuye a que cada hijo de Dios y hasta cada uno en el pueblo entero sea fortalecido en fe y esperanza para que cuando lleguen otros momentos difíciles sepamos que allí estará Dios para ser también nuestro amparo, fortaleza, auxilio y refugio. Amén. Dios siempre desea que seamos reflexivos para darnos cuenta acerca de sus obras a nuestro favor. No solamente desea que recordemos cosas recientes, sino también cosas antiguas, que son parte de su intervención. Por ejemplo, a los israelitas en el desierto les fue pedido por medio de Moisés que se acordaran de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios. Estos 40 años en el desierto para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos, de Deuteronomio 8:2. En este ejercicio, ellos se darían cuenta que Dios estaba con ellos en los momentos difíciles que les tocó vivir en el desierto, como cuando fueron perseguidos por los carros del faraón y fueron salvados de ellos, como cuando no tenían alimento y Dios les hizo llover maná, como cuando no tenían agua y Dios les proveyó de agua de una roca allá en el monte Horeb. Recordar la fidelidad de Dios en el pasado y presente es fortalecedor para enfrentar los nuevos momentos difíciles que estarán llegando a la vida de todo hijo de Dios. Y yo creo que usted y yo, si nos ponemos a recordar desde el día que declaramos que el Señor fuera el que guiara nuestras vidas, hermano, hermana, aquí días y días recordando todo. El 99.9 de las cosas, por ejemplo, para mí, de parte de mi Señor han sido de mucha bendición. A pesar de los momentos difíciles que hemos tenido que pasar en familia, pero en todas ellas nos ha demostrado su misericordia, su amor. Y yo soy de los que me siento, y en estos días hablaba con un compañero cristiano y compartíamos momentos de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas después de más de 20 años sin vernos, sin hablarnos. Y traía a memoria y le contaba lo que yo tuve que pasar en la vida militar por ser cristiano, lo que me hicieron, todo. Pero después me pone uno a mirar detrás de eso cómo Dios se glorificó. Eso es de lo que a mí me llena también mucho. Así hayan sido momentos difíciles, muy tristes, pero a su vez cuando uno recuerda lo que hizo el Señor después de esa situación, le da a uno esa alegría contarle a otro: mire, pasé, pero mire lo que hizo Dios. No olvide lo que Dios ha hecho por usted. Es una forma de fortalecerse, es una forma de recordar. Otro punto importante en hallar fortaleza en momentos difíciles, y esto es como recordarlo y recordarlo, porque desafortunadamente el ser humano cae mucho en esto. Nunca luches con tus propias fuerzas. Y en eso sí que cae mucho el ser humano.
pensar que ellos pueden solucionar sus cosas solos. Amén. El autor de este salmo deja de hablar en términos posesivos como cuando decía: nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio, no temeremos, nuestro refugio, etc. Y da lugar a una invitación de Dios que dice: estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Salmo 46, versículo 9. Dios, en dos palabras, ordena asumir una actitud quizá un poco rara, pero según Dios es así. ¿Cómo se debe enfrentar los momentos difíciles? Simplemente estad quietos. Ninguno de nosotros está en la capacidad de decir: voy a derrotar, un ejemplo, el virus. ¿Qué nos toca? Estar quietos, manejar la situación, la parte que nos han enseñado de los cuidados, y el resto, estad quietos. Amén. No podemos en nuestras propias fuerzas derrotar ese enemigo invisible. O si tenemos algún familiar muy delicado de salud o en un proceso, que nos toca estar quietos, porque Dios se encarga de manejar allá a ese familiar, de guiarse, a hacer todo. Estad quietos, esperar en Él. Lo que Dios quiere decir con estas palabras es que cuando tengamos que enfrentar las adversidades de los momentos difíciles, no actuemos conforme a nuestros caprichos, impulsos o deseos, pues si esto hacemos, estaríamos luchando con nuestras propias fuerzas. Después de decir estad quietos, Dios dice: y conoced que yo soy Dios. Y conoced que yo soy Dios. Pues la finalidad de Dios, cuando actúa a favor de cada persona, o de toda una familia, o de toda una ciudad, o de toda una nación, es dejar bien claro que Él tiene poder sobre todo conflicto, problema, tiempo difícil, salud, hogar, finanzas, y que Él lo hará solamente si quien necesita de su intervención se pone quieto y pone toda su esperanza y confianza en Él. Amén. Y aquí nos recuerda a nuestro amigo Saúl, el primer rey de Israel. Tuvo el problema de no quedarse quieto para esperar que Dios en su momento puntual adecuado actuara. Él actuó con desesperación e hizo lo que no le correspondía hacer, por lo que en vez de solucionar el problema difícil que debía enfrentar con quietud, lo empeoró, y como eso no agradó a Dios, finalmente terminó hasta perdiendo el trono de Israel. Amén. Mi hermano, mi hermana, yo no sé cuántos dicen amén, pero si usted no asume lo que el Señor nos está hablando hoy, es porque le falta fe, confianza. Tenemos que dejarnos. Estad quietos. Nos está diciendo que yo soy Dios. Él quiere ahorita, Él nos mandó a todos a una cuarentena. A todo el mundo. Nos mandó a guardar. Amén. A estar quietos. Pero muchos no han querido. Y esos desobedientes pagarán la desobediencia. Muchos están muriendo por desobedientes. Porque la desobediencia se paga. El Señor puso las autoridades. Y las autoridades han dicho: estén quietos en sus casas. Salen hoy los que les toca esto, a lo suyo, y listo. Yo he salido cuando tengo que salir porque algo toca hacer, pero tanto, y vuelvo a la casa. Pero mire, el Señor está diciendo: estad quietos. Y es lo que el mundo entero no ha querido entender, muchas personas, y más en esta nación. En Ecuador está sucediendo lo mismo.
y estad quietos. Aquí estamos orando por muchas vidas que están en una situación con la cuestión del coronavirus. Y yo sé que los que pusieron esta petición están quietos, esperando, y no tienen que ir a meterse allá a esa clínica donde está la persona, un ejemplo, porque es ir a buscar un problema que no tiene que ir a buscar. Estad quietos, dice el Señor. Él está al control de todas estas vidas por las que estamos orando por salud y por cuestiones de coronavirus. Amén. Para resumir y terminar este hermoso mensaje, amados hermanos, una mujer llamada Ana, madre del profeta Samuel, expresó lo siguiente acerca de la fortaleza que todo ser humano necesita para enfrentar los momentos difíciles. Nadie será fuerte por su propia fuerza. 1 Samuel 2:9. Nadie será fuerte por su propia fuerza. Y tenía razón, pues nuestras propias fuerzas son insuficientes para enfrentar las adversidades de la vida. Por lo que, ¿qué? Tenemos que dejar que Dios sea nuestra fortaleza. No debemos temer a la magnitud de los problemas, porque mayor es Dios que los problemas. Tenemos que confiar en que Dios está con nosotros. Tenemos que recordar lo que Dios en su fidelidad ha hecho por nosotros en el pasado a lo largo de nuestra vida. Tenemos que evitar luchar con nuestras propias fuerzas, dejando que Dios sea quien derrote nuestros problemas y así sea Él quien nos dé victoria tras victoria. Amén.